Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Carlos Purroy, instructor de Kabio. Hola Carlos. Hola Seba, encantado de estar aquí con vosotros y con todos los telespectadores. Bien, Bueno, no sé si le dice telespectadores, yo sé que somos, yo como soy de una generación antigua, o sí, videoespectadores o viewers, espectadores. suscriptores, Viewers, viewers, sí. dale. Bien, estamos en un nuevo programa, queremos preguntar, recolectamos algunas preguntas del público, queremos hacer algunas preguntas de eso. Ujú, Entonces quiero preguntarte puntualmente ahora hemos hablado muchas veces sobre las chispas y las almas. ujú, Quiero preguntar, ¿qué significa conectar estas chispas de nuestra vida cotidiana? ujú. Bueno, en nuestra vida cotidiana, mira, en nuestra vida cotidiana vivimos en un lugar donde las chispas del alma no se manifiestan. Entonces, al no manifestarse, es muy difícil conectar. La conexión que se da en nuestra vida cotidiana es una conexión basada en nuestro egoísmo. Es decir, la chispa del alma, en teoría es una parte elevada de lo alto, ¿no? Una parte divina de lo alto. Y por lo tanto es una parte de otorgamiento. Pero en nuestro mundo, todas esas chispas de alma están ocultas, están como encerradas, clausuradas, están como en una cárcel y tienen que ser liberadas. ¿Qué ocurre? Que hasta que no son liberadas, yo sigo en la cárcel. Es decir, estoy yo en la cárcel en realidad, aunque creo que es la chispa la que está encarcelada. No soy yo, porque yo estoy dentro de un sistema en el que no puedo salir de él. Entonces, dentro de mi vida cotidiana, mis relaciones, mis conexiones están predeterminadas por mis deseos egoístas. Obviamente, es mejor hacer el bien que hacer el mal, vamos a decir. Pero los ladrones se conectan muy bien también. ¿Para qué? Para robar. Los toxicómanos se conectan de maravilla también. Sí, te iba a decir ¿Para también qué? políticos. Los políticos, claro, se conectan de maravilla. También, ¿para qué? Pues para todo lo que sabemos, ¿no? Es decir, las conexiones se dan, pero la finalidad es explotar el sistema para lucrarte individualmente. Entonces, ya sea de una forma más material o ya sea de una forma más vamos a decir, del honor, ¿no? Es decir, que como yo estoy haciendo algo para que los demás digan qué gran persona eres, Carlos, ¿no? Yo estoy haciendo el bien, ¿no? Yo estoy ayudando aquí en el hospital, haciendo no sé qué, voluntariado allá, y entonces me dan un premio del voluntariado y yo voy allí, vamos, que es que... Es decir, yo estoy recibiendo y mi única intención es tratar de calmar el dolor que me producen las desigualdades, las rupturas que hay. Es decir, que dentro de ese comportamiento altruista, podríamos decir, entre comillas, que existe en el mundo, es la intención egoísta también lo que domina. Obviamente, también decimos, es mejor que existan esos comportamientos altruistas que no que estemos en la ley del Far West, ¿no? Como en el oeste, el más fuerte que venza, ¿no? Pero al final, ni una cosa ni la otra, diríamos que desde el Far West o desde esas barbaries que cometíamos en la Edad Media, hemos ido a, vamos a decir, una sociedad elitista o sociedades elitistas en que las barbaries se cometen sotto voce, bajo la alfombra, etcétera, etcétera. Es decir, sigue habiendo miseria, sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo situaciones de discriminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, conclusión, en la vida cotidiana no puedo conectar mis chispas del alma. Ya me gustaría decir lo contrario, pero los cabalistas nos dicen esto. Bueno, entonces, ¿de qué manera la Kabbalah también abre esa perspectiva, ¿no? O aumenta nuestra percepción de espiritual para poder ser conscientes de que tenemos que conectar estas almas? ¿Cómo Eso podemos? sí. Entonces, allí es que yo tengo que empezar a sentir que hay como una fuerza diferente.
Yo me acuerdo que cuando era niño, hablo de mí porque lógicamente no hay otra cosa de lo que pueda hablar. Me acuerdo que mi pregunta era siempre, ¿qué es el amor? ¿Qué es amar? ¿Cómo amo? ¿Cómo soy capaz de amar? ¿Por qué tengo que amar? ¿Y cómo amo a los que me odian? Y mi pregunta era continua. Y por ahí indagué, filósofos, religiones, tal, tal, tal. Hasta que no te das cuenta que esa pregunta es verdaderamente una carencia. La carencia precisamente de esa fuerza de otorgamiento. Hasta que tú no empiezas a darle, vamos a decir, carta de naturaleza a esa pregunta y le das un lugar para que se desarrolle, es imposible poder hacer esa discriminación y poder empezar a conectar. Porque lo único que puedo conectar son esos deseos de otorgamiento. El deseo de recibir no se puede conectar porque por naturaleza es fragmentario, se separa, destruye la conexión. Entonces solo me puedo conectar si tengo la fuerza de otorgamiento, que es la fuerza de la fuerza superior, la fuerza que llaman del creador, fuerza general de la naturaleza. Si lo vemos en la naturaleza, todo es conexión. Tú separa un árbol, muere. Tú rompe algún tipo de enlace y desaparecerán las fuerzas y todo se destruye. Es decir, que de alguna manera yo tengo que empezar a sentir esa fuerza de carencia por el otorgamiento y conectarme en esas carencias para que la fuerza de atracción, una carencia es llamada atracción, ¿no? ¿Qué quiere decir carencia? Cuando yo siento la necesidad de algo. Al sentirla yo quiero atraer esa fuerza de la que soy carente. Esto nos ha pasado más de una vez. Baste que yo tenga la carencia por tener un abrigo rojo y no hago más que ver abrigos rojos por la calle, tiendas donde hay abrigos rojos, internet me aparecen anuncios de abrigos rojos, todos son abrigos rojos. Es decir que atraigo con la carencia, estoy atrayendo la fuerza superior. Y por lo tanto, yo tengo que conectar esas carencias para poder atraer esa fuerza superior, que es la que finalmente estabiliza la conexión. Porque yo por mí mismo, nos dicen los cabalistas, no puedo conseguir esa conexión, porque mi fuerza siempre va a ser egoísta, quiera o no quiera, no hay otro remedio. Entonces yo tengo que llegar a esa fuerza superior, tengo que conseguir de alguna manera que me influya esa fuerza superior y que esa fuerza superior estabilice las conexiones dentro de ese sistema humano. Eso es lo que se crean los cabalistas. Bien, y cambiando de tema, quería preguntarte cómo influyen también la música. Sabemos que los cabalistas han escrito melodías, tenemos incluso en nuestro canal las melodías de los mundos superiores. Entonces, ¿cómo se conecta la música con el mundo espiritual? Bueno, la música, fíjate, lo que se llama melodías o nigun, ¿no? En hebreo, son la emoción en sí misma, ¿no? La sensación en sí misma, desprovista de mente. Esto es lo que yo recuerdo cuando yo soy músico y estudiaba música, me gustaba mucho la estética romántica. Precisamente, ¿por qué? Porque los músicos románticos buscaban esa esencia, ¿no?, interna de la música, especialmente Chopin y todo esto, que hacían piecitas muy cortitas, pero eran de una potencia emocional tremenda, tremenda. Hasta tal punto era así que los filósofos de su época, que también reflexionaban mucho sobre la relación con la parte ideal, la espiritual y tal y cual, hablaban de la gran ventaja que tenían los músicos, ¿no? Porque los músicos era como que estaban en contacto con lo que ellos llamaban la voluntad, ¿no? Ese sentido de voluntad primordial, y se conectaban. Entonces, la música nos conecta
con los mundos superiores verdaderamente. Entonces nos saca directamente de lo que es el mundo, nos extrae de las facturas, el trabajo, los hijos, los niños, tal, y puedo conseguir en ese momento un estado de acuerdo en relación y equivalencia de forma con el propósito y la intención del cabalista que la percibió y la creó. Porque la música es, ¿sabes? Esto es como decir, ¿sabes? Que existen los líquenes que están entre el mundo fósil, el mundo vegetal, luego están los hongos que están entre el mundo el animal, que hay como especies que hacen tránsitos, ¿no? Pues la música es como un tránsito entre nuestro mundo y los mundos espirituales, porque te bloquea la mente, o sea, te impide que pienses, que sientas con tu mente, y te lleva a lugares fuera de tu mente y te construye una emoción que está, obviamente, en el propósito de los cabalistas, está en esos mundos espirituales donde hay una influencia de la luz y están en equivalencia de forma con esos grados espirituales. Es decir, que estamos percibiendo verdaderamente los estados en los que los cabalistas se encontraban cuando alcanzaban los mundos superiores. Y por lo tanto, al escucharlas, nosotros provocamos en nosotros mismos esos estados y podemos sentir como chispitas, sensaciones. Es como decir, claro, pues Chopin compuso una melodía. Obviamente yo no puedo sentir lo que Chopin sentía de la nostalgia o no sé qué sensación que él tenía o le motivaba a hacer esa canción, pero estoy empezando a escuchar la raíz de su sensación. Es decir, ni soy Chopin, ni estoy en su interior, pero hay un elemento que me conecta, una influencia, una fuerza, una luz, en este caso sonido, pero es una fuerza que me influye y me permite entrar en equivalencia de forma con lo que el creador, en este caso Chopin, estaba componiendo. Así lo mismo Bala Sulam, cuando componía, o Rabash, cuando cantaba, o todos los prácticamente cabalistas eran músicos porque sentían esa sensación de querer cantar, querer expresarse, querer manifestar. Y lo utilizaban para salir de este mundo, de todos sus estados. Y esto también se puede aplicar en otros tipos de expresiones artísticas, por ejemplo, como la pintura o con la poesía también, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque lo que pretende el arte es tratar, había una definición que me acuerdo cuando estudiaba historia del arte, que me gustaba mucho, que el arte lo que hace es tratar de comunicar lo que no es explicable. Me parecía fantástico. Así como la ciencia trata de explicar lo explicable, no, el arte no tiene este propósito. El arte tiene un propósito de comunicar lo que no puedo explicarte. ¿Cómo yo te voy a poder explicar lo inefable? ¿Cómo te voy a explicar incluso el amor o lo que siento por ti? Para eso tengo que hacer un poema, tengo que pintar algo, tengo que hacer una entrega, una donación, con un elemento simbólico, con algo que permita poner esa raíz interna mía en un símbolo, ¿no? Entonces, obviamente, el símbolo es no más que un transmisor. Y por ahí lo importante es como yo capturo, como yo siento, como yo soy capaz de entrar en la relación en la que el creador, el artista, estaba puesto. Había también un argentino, ahí se llama, ahora no, Héctor Fiorini, que hablaba sobre el psiquismo creador. Y decía algo muy bonito, te decía, bueno, esto no es cabalá, pero se aproxima mucho porque de alguna manera tiene relación con elementos cabalísticos. Te decía que existía lo dado, lo imposible y lo posible. Es decir, que para llegar a esto posible, que no sabemos qué es, tenemos que pasar por algo que es imposible. Pero para eso tenemos que salir de lo dado. Esto, si lo decimos en clave cabalista, es que yo tengo un deseo de recibir y yo tengo un deseo de otorgar. Tengo que hacer posible el deseo de otorgar.
Pero solo lo puedo hacer si entro en un lugar imposible, que es que yo niegue lo dado, es decir, mi deseo de recibir, mi intención de recibir. Y yo tengo que entrar en un lugar que llamamos intención de otorgamiento. Eso se llama transgresión, pero no transgresión en el sentido negativo, sino que transgredo mi deseo de recibir para entrar en ese espacio de creación. Es un espacio del creador, porque ahí empiezo a co-crear con el creador. Empiezo a ver cuál es la voluntad del creador y entonces empiezo a escribir el libro del creador. En vez de que el libro esté escrito sobre mí, yo empiezo a escribir el libro junto con él, ¿no? Y eso se hace posible. Entonces me parece maravilloso, ¿no? Esos tres elementos del psiquismo creador, hablaba él, el psiquismo creador, Héctor Fiorini, verdaderamente interesante. Bien, y quiero llevarte ya a la última pregunta, el último tema. Me parece que es un tema interesante, pero quiero mencionarte algo que he visto en redes sociales. No sé bien qué práctica es en Oriente, pero gente que lee libros haciendo como este movimiento, ¿no? Este gesto de absorber los libros. Y me hace pensar en que muchas veces se habla de que el Zohar es un texto cabalista. No hace falta entenderlo. Quisiera creer que no es simplemente estar ahí al lado y ya está, sino que ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay cuando uno no entiende este libro sagrado, este libro tan elevado? ¿Cómo nos influye a nosotros? Vale. Mira, este que está con el libro que hace así, que quiere recibir la influencia, está convencido y cree que esa influencia la recibe. Es decir, su intención es egoísta, porque lo que quiere es utilizar el libro para una elevación espiritual o para conseguir lo que el libro tenga o punto. Entonces, utiliza el libro como un ídolo, como algo idólatra. Es decir, la importancia no está en la relación con la fuerza superior, sino que está en el libro. Entonces, ¿qué nos dicen los cabalistas? El libro solo es un soporte. Las letras son vasijas. Son vasijas, nos dicen. El blanco del papel, nos dicen, es la luz del creador. La luz simple, blanca. Y sobre esa luz se imprimen pequeños trazos. Y cada trazo es un lugar oculto de la luz. Porque es negro. Porque es oculto. La luz se oculta en el trazo negro. Si no, no vería la letra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi intención es revelar no la palabra, no la letra, sino lo que está detrás, lo que oculta la letra. Porque si yo quiero revelar la letra, lo que utilizo la letra o el texto como un ídolo. Es muy sutil este elemento. Y entonces yo empiezo a leer así y me aprendo el texto de memoria y empiezo a hacer algo así como, y ya terminé de leer el Zohar y ya soy como santo, soy como justo. Y ya recibí la luz, recibí todo. ¿Por qué? Porque hice eso, hice lo que me mandaban. De hecho, el Rab Lightman comenta mucho que cuando llegó a Israel, que venía a Israel, llegó buscando precisamente fuentes cabalistas y fue a lo que llamaban los cabalistas de Jerusalén y se encontró ahí a un montón de tipos leyendo el Zohar de memoria, sabiendo la Torah de memoria, de pe a pa, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y todos así. Y entonces dice que salió espantado, claro, porque él sintió que eso solo es Torah externa. Torah externa quiere decir que yo utilizo un elemento externo para recibir algo de forma egoísta. Eso se llama Torah externa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¡Wow! Lo que nos dicen los cabalistas es que yo quiero revelar la luz detrás de esas palabras. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? No lo puedo hacer con mi intención. Por lo tanto, yo tengo que hacer un esfuerzo en el que cuando estoy en la lectura, yo busco la conexión, que es el blanco. El blanco es la conexión de todo. ¿Con quién?
con mis compañeros de estudio. Entonces, yo estoy estudiando y yo guardo siempre mi intención, trato de que mis compañeros estén en otorgamiento, trato de que ellos estén en una posición dirigida hacia el creador, que sus pensamientos estén fluyendo. Todo. Es decir, no me preocupo siquiera mucho de mí, ni siquiera de lo que entiendo o dejo de entender. Lo que me preocupo es de querer revelar la luz que hay detrás de esos textos, y eso lo hago agrandando mi carencia por el otorgamiento. Y eso solo lo puedo hacer conectándome a aquellos que tienen carencia por el otorgamiento. Y eso es lo que nos dicen los cabalistas, que yo conecto carencias. Por lo tanto, porque si yo fuera mañana, Seba, a la clase con el Reb Lyman y diga, mira, voy a ir a 400 clases y eso me garantiza la iluminación, ya está, voy a ir a no sé qué lugar, estaré en no sé qué nivel, y eso me lo garantiza. Paga una plata, sabemos que hay muchos sistemas que van así, paga una plata y te vamos a iniciar, ¿no? Y vas a conseguir grados. O te vamos a dar aquí no sé qué tótems o pulseritas o cosas, ¿no? En la Kabbalah Benibarum nada de esto es así. Tú no puedes comprar los estados espirituales si no es vendiendo tu deseo de recibir. Si no es, como dicen los cabalistas, hay que vender las vigas de tu casa. Dice, es decir, tienes que vender tu deseo de recibir, tu estructura interna. Entonces, en ese esfuerzo, que es brutal, porque claro, a ti lo que te sale es, yo si aquí no estoy para recibir nada, ¿para qué estoy? Entonces, tu deseo te dice, huye de aquí, vete, ponte a leer un cómic, o ponte a leer, que es más divertido, o ponte a leer una novela de ciencia ficción, si es lo que te mola, o ponte algo. Pero Sí, ya el propio hecho de saberlo de memoria también es algo que uno puede como demostrar al resto. Mira, yo me sé de pe a pa, ¿qué punto querés que sepa? Yo te lo relato, te lo recito. Es que eso es ser un gusto. Hay una cuestión también, sí. Hay cuestión también del ego, también del honor, hey, yo sé esto. Claro, porque cualquier mitzvot o cualquier mandamiento en su forma externa es un cuerpo sin alma, dicen los cabalistas. ¿Qué es el alma? La intención. Pero ¿cómo mido la intención? Ese es un esfuerzo interno que nadie puede medir. Yo no puedo medir tu intención. Yo puedo tratar de que tú estés siempre en tu intención interna máxima. De que, oye, Seba, aquí estamos haciendo este programa, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Es decir, en esa intención interna en la que nos movemos los dos, es donde podemos empezar a influir a la luz. Podemos influir a la luz, pero es un esfuerzo que yo tengo que hacer contra mi naturaleza, continuo, porque si no hago el esfuerzo contra mi naturaleza, no creo carencia. Esto es así, yo tengo que tener carencia por el otorgamiento, y la carencia por el otorgamiento no se me dio de forma natural, la tengo que forzar. Y al forzarla es cuando el creador o la fuerza superior empieza a decir, wow, mira, alguien que quiere no por la voluntad que yo le puse, que es el deseo de recibir, sino porque quiere equivalencia de forma conmigo. Eso es algo nuevo, es algo propio, es algo inaudito dentro de la criatura. Entonces dice, mis hijos me han vencido, y entonces entrega la luz. Pero los cabalistas lo que nos dicen es que nosotros en el estudio trabajamos en la carencia. Ni siquiera pensamos en que hay una luz o que va a llegar una luz. Eso forma parte del creador, es el cálculo del creador. Y no interviene para nada el cálculo de la criatura. Porque si yo pienso que eso, como te decía antes, que yendo esta noche a ver una clase voy a recibir la Torá del monte de Sinaí que recibió Moisés, pues hemos acabado. No es así, no existen estos cálculos, esos son cálculos egoístas y por lo tanto es algo que es mucho más profundo. Yo me tengo que sentar con un texto, en el texto influye la luz. ¿Por qué? Porque el cabalista que lo escribió negro sobre blanco, es decir, el alcance de la luz, y lo transfirió a la rama, es decir, a la vasija. Eso es lo que hizo. Por lo tanto, es ese blanco sobre negro.
Y yo que soy negro, es decir, que me identifico con un texto, con historias, con palabras, con posiciones, con situaciones, con geografías, con todo lo que mi ego percibe y mis sentidos percibes, yo ahora lo que tengo que tratar es crear la vasija para captar que todas esas palabras se amalgamen en un deseo o una carencia por el otorgamiento, de revelar esa luz que hay. Pero lo que no puedo dudar es que existe esa luz, porque los cabalistas nos transfirieron, es como un conocimiento, ¿no? Cuando tú lees un libro de física y química y estás leyendo una serie de leyes o de principios, tú sabes que esos principios han sido testados, es decir, que esas vasijas, esas leyes, han sido creadas desde el descubrimiento, la revelación, la investigación, y han sido reveladas en un proceso en el que han llegado a una ley general. Entonces, eso no lo puedes dudar. Por eso la sabiduría de la Kabbalah es ciencia, porque dice que los científicos, en este caso los cabalistas, llegaron a alcanzar y generaron esas leyes de que por causa y efecto descienden hasta nuestros mundos en una cascada de leyes que se concatenan unas con otras hasta este mundo. Y tú recibes esas leyes de boca de los cabalistas o de escritos de los cabalistas, y tú tienes ahora que ascender esas leyes, es decir, es la escalera, lo que llaman el Sulam. Eso, Baal Asulam se llamaba el dueño de la escalera, Baal Asulam es el dueño de la escalera, te hacen ascender hacia ese mismo lugar desde el cual el cabalista escribe. Entonces eso es maravilloso, pero eso lo tengo que hacer desde la oposición a mi naturaleza, y eso ya no es tan maravilloso para mi ego. Sí, hay algo también que pensando, ¿no? Conectando con lo que habíamos hablado anteriormente sobre el arte y sobre la poesía, también hay algo que imprime el autor en ese libro, ¿no? Una sensación, una impresión, está transmitiéndonos algo de su interior, un alcance propio que nosotros a veces por ahí no podemos percibirlo, porque pensaba en, por ejemplo, las canciones románticas, una canción triste. Cuando estoy feliz no me dice nada. Ahora, cuando yo también estoy triste, cuando puedo conectar con ese mismo, Correcto, estoy en esa correcto. sintonía, me transmite algo. Claro. Esto pasa también con el Zohar, ¿no? Cuando vos decías de la intención, cuando yo tengo la intención de querer otorgarle a mis amigos, de querer estar en conexión, de querer superar mi deseo de recibir, en algunos párrafos puedo conectar con eso y recibir esa... Aunque por lo general no lo entienda, ¿no? Aunque por lo Sí, general así, no así entienda, es. parece chino lo que Sí, me es están como una hablando. música, Claro, utilizando es como si fuera una música. Y yo a veces lo hago. Yo, en vez de, cuando leen el Zohar, a veces en las clases de Beni Baruch, me pongo el Zohar en hebreo, únicamente, y lo escucho en hebreo. No entiendo nada, o sea, no sé qué dice, pero justamente eso me permite concentrarme más en esos estados, justamente que tú estás diciendo, ¿no? En querer estar en esos estados, en los que el cabalista está escribiendo. Entonces yo lo que quiero es vivir esos estados, no las palabras, ni siquiera interpretarlas, ni saber qué dicen, sino vivir los estados que está describiendo. Como imagínate que estás leyendo un libro sobre la narrativa de un beso. Hombre, la narrativa de un beso, bien, vale. Y el beso y no sé, y te empiezan a hablar sobre el beso. Pero claro, tú tienes el anhelo de besar. Entonces tú quieres vivir el estado del beso. Entonces tú quieres penetrar en lo que es la sensación, la sensitividad, la emoción, no en la mente. Por eso la mente siempre es un freno, vamos a decir, ¿no? Porque la mente siempre, y nuestra mente que es egoísta, siempre tiene cálculos y te va a frenar en esa emoción o en esa sensación. Por eso los cabalistas ahí nos dicen restricción, fe por encima de la razón. Esos son puertas abiertas maravillosas que, bueno, tenemos que llegar y lograr construir juntos. bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Seba. Siempre es un placer estar aquí y con los viewers. Sí, así que suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Chao.